La Edad Media, un periodo extenso y complejo de la historia europea. A menudo evoca imágenes de castillos imponentes, caballeros valientes y profundas creencias religiosas. Sin embargo, bajo la superficie de este mundo medieval, existía una realidad mucho más oscura y escalofriante: la práctica sistemática de la tortura, empleada como una herramienta para castigar el crimen, extraer confesiones y afirmar el poder. La tortura medieval alcanzó niveles de crueldad e inhumanidad que hoy en día nos resultan casi inconcebibles. Aunque la imagen popular de una Europa medieval constantemente sumida en la tortura puede ser una exageración, influenciada por representaciones sensacionalistas, cuando el castigo corporal se aplicaba, podía ser de una brutalidad extrema. Es importante entender que la justicia en este periodo no siempre se manifestaba en la forma de crueldad física. Las multas y el juicio divino eran también mecanismos comunes para resolver disputas y castigar ofensas. No obstante, la tortura se utilizaba para obtener confesiones, consideradas la prueba reina en los tribunales de la época, aunque existían normas que teóricamente debían regular su aplicación. La justificación para el uso de la tortura a menudo se presentaba como una necesidad para evitar errores judiciales aún mayores. El propósito de este análisis es explorar los 8 métodos de tortura medieval más inhumanos, clasificándolos desde el octavo hasta el primero, donde el primero representa el pináculo de la crueldad. La clasificación se basa en una evaluación de la intensidad del dolor infligido, la duración del sufrimiento infligido, el impacto psicológico en la víctima y la absoluta falta de humanidad inherente al método. Los 8 métodos de tortura medieval más inhumanos. Número 8. El barril de la vergüenza, o capa del borracho. El barril de la vergüenza. Un tonel de roble que se colocaba sobre el cuerpo, obligando a la víctima a arrodillarse en su propia inmundicia. El barril de la vergüenza, también conocido como la capa del borracho, era un dispositivo de castigo que consistía en un gran tonel de roble que se colocaba sobre el cuerpo de la víctima. Este artilugio obligaba al individuo a arrodillarse, soportando el peso del barril, y lo que era aún más degradante, a permanecer en sus propios desechos corporales durante días. La humillación pública era un componente central del sistema de justicia medieval, concebida como un medio para disuadir a otros y para reafirmar la autoridad del Estado sobre el uso de la violencia. El barril de la vergüenza encajaba perfectamente en este contexto, intensificando la vergüenza al forzar a la persona a llevar su deshonra de manera visible y prolongada. Mientras que los cepos y los azotes, otros métodos comunes de humillación pública, implicaban la inmovilización en un lugar público. El barril de la vergüenza añadía la aflicción de la confinación en la propia inmundicia de la víctima. Aunque quizás no causaba el mismo nivel de dolor físico inmediato que otros métodos, la exposición prolongada a condiciones insalubres podía provocar infecciones y otras dolencias, sumándose al sufrimiento psicológico de la degradación. Este castigo se utilizaba para ofensas relativamente menores, como el consumo excesivo de alcohol. El barril de la vergüenza ejemplifica cómo el castigo medieval a menudo se centraba en la vergüenza pública y la pérdida de dignidad como herramientas para el control social. Número 7. El cepo y el azote. El cepo y el azote. Restricciones de madera o metal que inmovilizaban la cabeza o las extremidades, exponiendo a la víctima al abuso público. El cepo y el azote eran dispositivos de restricción, típicamente hechos de madera o metal, diseñados para inmovilizar a una persona en un lugar público, exponiéndola a la burla y al abuso. El cepo generalmente sujetaba las piernas, mientras que el azote aseguraba el cuello y las muñecas. Existían variaciones de estos dispositivos, como el trono descrito, donde la víctima era colocada boca abajo con los pies bloqueados, lo que demuestra la diversidad de métodos empleados para la humillación e inmovilización públicas. La humillación pública era una táctica deliberada para avergonzar al condenado ante la comunidad, sirviendo como una advertencia para otros y reforzando el poder del Estado sobre el uso de la fuerza. Durante el tiempo que la persona permanecía inmovilizada, a menudo durante horas o incluso días, era vulnerable a los elementos y al trato de la multitud. Se permitía al público gritar insultos y arrojar objetos a la víctima, que podían variar desde frutas podridas hasta piedras e incluso excrementos. La severidad de este castigo dependía en gran medida de la opinión de la comunidad hacia el individuo.
Mientras que algunos podían ser objeto de flores, otros enfrentaban un trato brutal que podía causar lesiones graves o incluso la muerte. El cepo y el azote ilustran cómo la pérdida de libertad y la exposición a la vergüenza pública eran componentes fundamentales del castigo medieval. Número 6. Los tornillos de pulgar. Los tornillos de pulgar. Un instrumento similar a un tornillo de banco que aplastaba los pulgares y a veces otros dedos entre placas de metal. Los tornillos de pulgar eran instrumentos de tortura diseñados para infligir dolor extremo, aplastando los pulgares y a veces los dedos de las manos o de los pies entre dos placas de metal, a menudo equipadas con púas en su interior, conocidos también como thumbikins. Estos dispositivos se utilizaban tanto como forma de castigo como medio para obtener confesiones. La presencia de púas en algunas versiones intensificaba el dolor infligido. El mecanismo de los tornillos de pulgar era relativamente simple, pero terriblemente efectivo. Los dedos de la víctima se colocaban entre las placas de metal y luego se giraban los tornillos, aplicando una presión inmensa que gradualmente aplastaba los huesos y causaba un dolor insoportable. Aunque quizás no se consideraba una de las formas más severas de tortura en comparación con otras, el dolor producido por el aplastamiento de los huesos de los dedos era, sin duda, excruciante y podía provocar daños permanentes y desfiguración. Los tornillos de pulgar figuran entre los instrumentos de tortura medievales más comunes que se exhiben en museos, lo que subraya su importancia histórica como herramienta de coerción y castigo. Número 5. El romperodillas. El romperodillas. Dos bloques de madera con púas enfrentadas, conectados por tornillos, diseñados para destrozar la rodilla. El romperodillas era un dispositivo de tortura diseñado específicamente para destrozar la articulación de la rodilla. Consistía en dos bloques de madera, cada uno revestido con aproximadamente 20 púas afiladas, enfrentadas entre sí y conectadas mediante dos grandes tornillos. El mecanismo de este aparato era escalofriantemente sencillo. Los bloques con púas se colocaban a ambos lados de la rodilla de la víctima. A medida que se apretaban los tornillos, los bloques de madera se acercaban y las púas se incrustaban profundamente en la carne. Al continuar apretando, la presión aumentaba hasta que la rodilla era completamente aplastada, destrozando huesos, cartílagos y tejidos blandos. El dolor infligido por el romperrodillas era intenso y debilitante, y a menudo dejaba a la víctima con una discapacidad permanente, afectando gravemente su movilidad. Este método de tortura, aunque los detalles específicos de su uso para diferentes delitos son menos frecuentes en los fragmentos proporcionados, se centraba en incapacitar a la víctima a través de un daño físico directo y severo. Número 4. La pera de la angustia. La pera de la angustia. Un instrumento de metal en forma de pera con segmentos que se expandían al girar un tornillo, insertado en orificios corporales. La pera de la angustia era un instrumento de tortura, con una forma que recordaba a una pera, hecha de metal y dividida en varios segmentos metálicos que podían expandirse mediante un mecanismo de tornillo. Este dispositivo se insertaba en los orificios corporales de la víctima, ya fuera la boca, la vagina o el ano. Una vez dentro, se giraba un tornillo que forzaba la apertura de los segmentos, desgarrando los tejidos internos y causando un dolor extremo. En el caso de la inserción oral, la expansión de la pera podía destrozar los dientes y fracturar la mandíbula. La pera de la angustia se utilizaba supuestamente para castigar una variedad de crímenes, incluyendo la homosexualidad, el aborto espontáneo, la blasfemia y la mentira. Más allá del inmenso dolor físico, la naturaleza íntima e invasiva de esta tortura infligía una profunda humillación y trauma psicológico. Aunque algunos estudiosos debaten la prevalencia de su uso durante la Edad Media, sugiriendo que podría ser una invención posterior o incluso una herramienta quirúrgica mal identificada, el concepto y el diseño de la pera de la angustia evocan una sensación de horror e inhumanidad innegables, independientemente de su exactitud histórica. Como dispositivo medieval, representa una forma profundamente perturbadora de infligir daño íntimo y agonizante. Número 3. El potro. El potro. Un marco de madera con rodillos o cuerdas en extremos opuestos, al que se ataban las manos y los pies de la víctima. El potro, también conocido como la rueda de estirar, era un dispositivo de tortura consistente en un marco rectangular
generalmente de madera, elevado ligeramente del suelo, con rodillos o cuerdas en extremos opuestos. Las manos y los pies de la víctima se ataban a estos rodillos o cuerdas. El mecanismo del potro implicaba girar una manivela o un trinquete que estaba conectado a los rodillos, lo que hacía que las cuerdas o cadenas se tensaran lentamente, tirando de las extremidades de la víctima en direcciones opuestas. Este proceso causaba un dolor insoportable. A medida que las articulaciones se dislocaban, los ligamentos se desgarraban y, en última instancia, las extremidades podían llegar a separarse del cuerpo. El potro era considerado un método de tortura muy eficaz debido al control preciso que permitía sobre el nivel de dolor y los dramáticos efectos físicos que producía. Se utilizaba para una variedad de delitos, particularmente la traición y la herejía, y fue una herramienta prominente de la Inquisición. La tortura en el potro podía ser tan severa que las víctimas quedaban incapacitadas para caminar después. Además, el impacto psicológico de presenciar a otros siendo torturados en el potro también se utilizaba como forma de coerción. Número 2. La rueda. La rueda. La víctima era atada a una gran rueda, y sus extremidades eran sistemáticamente rotas con un martillo de hierro. La rueda era una forma brutal de castigo capital utilizada en la Edad Media y principios de la Edad Moderna, especialmente en Francia y Alemania. La víctima, a menudo desnuda, era atada a una gran rueda de carro. El mecanismo de la tortura consistía en colocar los brazos y las piernas de la víctima a lo largo de los radios de la rueda. Luego, el verdugo utilizaba un pesado martillo de hierro para golpear las extremidades entre los radios, rompiendo sistemáticamente los huesos. El objetivo no era matar a la víctima de inmediato, sino infligir el máximo dolor y sufrimiento. Después de que todos los huesos de las extremidades fueran rotos, el cuerpo destrozado se dejaba a menudo atado a la rueda, que se colocaba en alto para que la víctima muriera lentamente por shock, exposición y deshidratación, a veces con aves de carroña, picoteando su cuerpo aún con vida. La orden en que se rompían los huesos podía variar. Los criminales más atroces podían ser rotos de abajo hacia arriba, comenzando por las piernas, para prolongar la agonía. La exhibición pública del cuerpo destrozado en la rueda servía como una espantosa advertencia. Este método de ejecución se reservaba comúnmente para delitos graves, como el asesinato con agravantes. Número 1. Ahorcado, arrastrado y descuartizado. Ahorcado, arrastrado y descuartizado. Un castigo capital tortuoso para la alta traición que involucraba ahorcamiento, evisceración, decapitación y desmembramiento. Ahorcado, arrastrado y descuartizado fue un método de castigo capital tortuoso, utilizado principalmente para ejecutar a hombres condenados por alta traición en la Inglaterra medieval y principios de la Edad Moderna. Este castigo, reservado para el crimen más grave contra el Estado, era una secuencia de actos horribles diseñados para infligir el máximo sufrimiento y terror. El proceso comenzaba con el ahorcamiento. El condenado era colgado por el cuello hasta que estaba casi muerto, pero no completamente. Se utilizaba una caída corta para asegurar que el cuello no se rompiera, prolongando así la agonía. A continuación, venía la fase de ser arrastrado. Esto podía referirse tanto a ser arrastrado por un caballo hasta el lugar de la ejecución, como a la posterior evisceración mientras la víctima aún estaba consciente. En esta etapa, se le abrían las entrañas al prisionero y se le extraían los intestinos y los órganos sexuales, que a menudo se quemaban en un fuego cercano a la vista del condenado. Finalmente, se llevaba a cabo el descuartizamiento. La cabeza de la víctima era cortada y el resto del cuerpo era dividido en 4 partes o cuartos. En ocasiones, esto se lograba atando cada extremidad a un caballo diferente y haciéndolos correr en direcciones opuestas. Las partes del cuerpo desmembrado se exhibían públicamente en diferentes partes del país como una terrible advertencia contra la deslealtad. Conclusión: los métodos de tortura empleados durante la Edad Media revelan una faceta sombría de la historia humana, donde la crueldad y la inhumanidad alcanzaron niveles extremos. La motivación detrás de estas prácticas era multifacética, incluyendo el castigo por delitos, la extracción de confesiones y la afirmación del poder. Si bien las formas físicas de tortura han sido en gran medida condenadas en las sociedades modernas, las técnicas han evolucionado
a menudo centrándose en la manipulación psicológica, lo que demuestra una capacidad humana persistente para la crueldad. Es importante recordar que la efectividad de la tortura para obtener la verdad siempre ha sido cuestionable, ya que las víctimas a menudo confiesan cualquier cosa para detener el dolor. El estudio de estas prácticas horribles sirve como un recordatorio escalofriante de la importancia de los derechos humanos y la dignidad, y del progreso que se ha logrado en el reconocimiento de la inherente inhumanidad de tales actos. Ahora sí, hasta aquí el video de TTT. Pero espera, si te gustó este video no olvides suscribirte, activar la campanita, darle like, comentar y compartir para que esta comunidad siga creciendo. Y no lo olvides, si te gustan los análisis profundos de tus personajes favoritos y las figuras, visita mi canal VanHertz. También sígueme en TikTok como @VanHertz para mi lado más casual. Y cuéntame en los comentarios qué otros tops te gustaría ver próximamente. Mil gracias por ser parte de TTT. Nos vemos muy pronto.